Mis hermanas y mis hermanos, buenas tardes. Eh, Les deseamos una buena tarde. Esperamos que se encuentren muy bien. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí en la página de la Unión Femenil Bautista América Latina. Ofrecemos disculpas por la situación técnica que tuvimos acá, algunas situaciones que se presentan con todo este tema de la virtualidad, el internet, pero bueno, ya estamos acá. Bienvenidos y bienvenidas a la página de Facebook. Agradecemos que se puedan conectar en esta tarde con nosotras en este espacio que la Unión Femenil de América Latina pues ha venido fortaleciendo durante cada viernes de este tiempo y durante todo este mes que hemos venido hablando acerca de la resiliencia. Entonces, muchas gracias de verdad por invitarme a este espacio que han construido con mucho amor, con mucho cariño, para que mujeres de diferentes lugares de donde estamos podamos encontrarnos en este espacio y poder compartir el tema que desde las directivas pues se han trazado. Entonces, me presento, ya en la publicidad pues lo han circulado, pero mi nombre es Luz Amparo Chagüendo Espina, soy colombiana, soy teóloga, pastora, y pues me han invitado para poder compartir la resiliencia, un recurso para superar la violencia. Entonces, en este espacio que vamos a compartir, qué bueno que puedan también dejar sus comentarios en la página del Facebook para nosotros poder leerlos, compartir y también pues dejar sus motivos de oración, sus comentarios frente al tema, preguntas que quizás no vamos a poder responder acá, pero bueno, podemos mirar qué podemos hacer para poder interactuar. Eso es como lo difícil a veces de la virtualidad, que no nos permite interactuar, que no nos permite, digamos, conversar frente a frente, pero bueno, es muy grato poder estar aquí. Entonces, a mí me ha convocado para compartir un poco sobre la resiliencia, un recurso para superar la violencia. Entonces, quiero compartirles acá mi pantalla. Compartirles aquí un poquito de mi pantalla para que podamos conversar durante este tiempo sobre este tema. Ya durante todo este mes han venido hablando sobre lo que es la resiliencia y me imagino que ya han construido conceptos de lo que es la resiliencia. Entonces, hoy quiero solamente ahondar un poquito en el tema, pero obviamente enfocado a este recurso que es la resiliencia para superar la violencia. Parte de mi trabajo y de lo que, digamos, he desarrollado durante todo este tiempo y en mi campo también como teóloga, he venido acompañando mujeres víctimas de violencia, de todo tipo de violencia, eh, y he visto cómo estas mujeres, a pesar de sufrir esta violencia, de vivir esta violencia en sus hogares, con sus familias o en sus comunidades, han salido, han superado estas violencias y han buscado cambiar sus vidas, han buscado recuperar sus vidas, han buscado recuperar sus familias, pero sobre todo han buscado recuperarse ellas mismas, porque la violencia no solamente afecta, digamos, todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad y con todo lo que está a nuestro alrededor, sino que la violencia también nos afecta a nosotras, las mujeres, directamente. Entonces, la resiliencia pues es un término que es usado en la ingeniería, realmente es un término desde de la ingeniería y es como esa capacidad que tienen los metales, sobre todo para resistir el fuego y que no se quiebren. Ese es como un término que es usado desde allí. Entonces, el fuego lo que hacen estos metales pues es tan fuerte, pero esos metales no se quiebran a pesar del fuego y digamos de lo que están expuestos. Entonces desde la psicología se adopta este término de la resiliencia, se adopta para hablar sobre las capacidades que tenemos los seres humanos, adaptarnos a los cambios, adaptarnos a cualquier cambio. Los seres humanos siempre estamos en constante cambio, entonces cómo tenemos esa capacidad de adaptación. También la capacidad de superar
ciertas circunstancias en la vida. Eso es lo que hace, digamos, la resiliencia, que nos adapta ante las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Entonces los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptación. A pesar de los cambios y de las situaciones que podamos vivir, tenemos esa capacidad de adaptación. Pero hoy, obviamente, nuestro tema es un tema enfocado a mirar cómo cuando las mujeres principalmente, que es nuestro tema hoy, sufren violencia, cómo las mujeres son resilientes ante esas circunstancias, ante esos fenómenos, digamos, que se viven, que se sienten, cómo las mujeres empiezan a vivir y a adaptarse como a algunos cambios. Y hay que aclarar ante esto que la resiliencia no es una excusa para aguantar, porque a veces se ha pensado de esa manera, que la resiliencia nos hace aguantadores o aguantadoras, entonces que tenemos que aguantar la violencia porque somos resilientes humanamente, entonces como nos adaptamos a los cambios y como nos adaptamos a las circunstancias, entonces debemos de adaptarnos a la violencia. No, ningún ser humano debe adaptarse a la violencia, ningún ser humano debe vivir en circunstancias de violencia. Todos los seres humanos merecemos ser respetados, merecemos ser valorados y no merecemos ser expuestos ante situaciones violentas. Entonces, quiero colocar en este marco, en este contexto, un poquito la realidad que estamos viviendo en toda la situación, sobre todo ubicadas en América Latina. El tema de violencia hacia las mujeres en América Latina cada día está creciendo más. Aquí pues están las cifras de las situaciones y de las violencias que están viviendo las mujeres y las cifras pues nos dicen mucho. Las cifras no están puestas allí solamente para darnos un marco de la situación, digamos, sino para sensibilizarnos ante la situación y decirnos, mire, está pasando esto, estas son las cifras, pues qué vamos a hacer con las cifras con las que nos están dando los observatorios, los que nos están dando los estudios sobre temas de feminicidio. Entonces se dice que 137 mujeres son asesinados por un miembro de su familia cada día. Nomás mire esta cifra, 137 mujeres son asesinados por un miembro de su familia cada día mueren 137 mujeres y son víctimas de sus propios miembros de la familia. Dice 58 millones 100 mil de cada son asesinadas por sus parejas o familiares. Entonces, 58 de 100, perdón, son asesinados por sus parejas o familiares. Entonces es una cifra bastante alta. América Latina, pues es el segundo continente con mayor tasa de feminicidios después de África. El feminicidio cada hora, cada 2 horas y media se registra en la región, en esta región. Cada 2 horas y media hay un registro de feminicidios en esta región. O sea, una mujer muere por ser solamente mujer, por tener las condiciones de mujer, por estar vulnerable ante las situaciones comunitarias, culturales y todas las situaciones a las que son expuestas. La violencia sexual y física, pues una de cada tres mujeres es víctima de violencia física y sexual. Y el 80% de la violencia física se comete contra es una cifra bastante alta, digamos, en la situación en la que estamos expuestas las mujeres. Y digo estamos porque todas las mujeres estamos expuestas ante estas situaciones, ante cualquier situación de violencia que podamos vivir por nuestra familia, por nuestras parejas, familiares que tenemos cercanos, hijos inclusive, no solamente las parejas, a veces son otras personas, pero están cercanas a las mujeres. En México y Brasil y El Salvador se destacan negativamente como los países más altos en índices de feminicidio y abuso sexual en Latinoamérica. Esto es como para hacer una realidad de lo que está pasando en nuestro continente en América Latina. Dice que El Salvador, durante las últimas 2 semanas de marzo, más del 50% de las mujeres murieron por feminicidio, que murieron más por feminicidio que por COVID. Entonces, esta es una realidad que nos ha mostrado el marco de la pandemia, de las situaciones que el COVID, digamos, la pandemia, lo que nos ha revelado, algo que ya estaba revelado, y es que las mujeres, al ser confinadas en sus casas, pues obviamente
van a estar mucho más expuestas a las violencias. Las estadísticas oficiales muestran que en América Latina, cada 2 horas una mujer es asesinada por su género, por el número real, pero el número real es probablemente mucho más alto. Entonces, esto solamente, siempre las estadísticas nos muestran un marco, pero siempre ese marco puede ser mucho más alto, que eso sería como lo más grave de esta realidad de violencia en las que están expuestas las mujeres. Lamentablemente, pues el hogar pues se convierte, digamos que no siempre es un refugio para las mujeres en toda América Latina. Dice que en Argentina 7 de cada 10 feminicidios ocurren en el lugar de la víctima. Entonces, uno podría decir, ¿cómo es posible que el lugar que para nosotras es el lugar seguro, es el lugar donde estamos protegidas, es el lugar donde estamos, digamos, cobijadas, donde podemos decir, bueno, este es nuestro espacio seguro, pues para las mujeres ese no es un espacio, seguro, ese es un espacio de riesgo para las mujeres y no es porque lo digamos, porque no inventamos eso, no, es porque las estadísticas de los observatorios nos muestran que las mujeres en el hogar a veces están expuestas a mucho más riesgos eh, que inclusive la calle. Y pues la pandemia pues nos dejó entonces mucho más abierto todo lo que tiene que ver con el tema de violencias a las mujeres, porque durante la pandemia, durante todo el tema de la pandemia y el confinamiento, las mujeres denunciaron más violencia, denunciaron más abusos, porque estaban confinadas obviamente con sus potenciales abusadores. Entonces una mujer que es violentada, una mujer que es abusada en su casa por su pareja o personas cercanas, pues obviamente al ser confinadas, pues eso las coloca más en riesgo. Eso hace que obviamente pueda pasar alrededor de esas mujeres. Y como todos los servicios alrededor de toda esta pandemia, pues cerraron, todo se cerró, digamos, era mucho más difícil acceder a denuncias, a tantas situaciones, pues obviamente aumentó la violencia doméstica en la pandemia. Por eso a veces algunas organizaciones de mujeres y iglesias inclusive, pues denunciábamos esto, ¿no? Decíamos, no nos está matando el COVID, pero sí nos está matando la violencia hacia las mujeres, todo lo que está pasando con las mujeres. En Colombia principalmente también aumentaron, dice más del 90%, se aumentaron las llamadas por las violencias que estaban viviendo las mujeres. En México, pues es un país también donde se viven muchos feminicidios. Dice que el 60% en las semanas posteriores a que el gobierno llamara por primera vez al distanciamiento social, se aumentaron al 60% las llamadas para denunciar violencias. Pero la pandemia pues también está dejando al descubierto lo que ya sabíamos, que era pues que la violencia contra las mujeres casi siempre ocurre fuera de la vista de la sociedad y detenerla pues requiere esfuerzos intencionales que rastrean mejor y hacen visible el alcance del problema. Entonces, hay una situación que sabíamos, hay una situación que conocemos. Yo creo que muchas de las mujeres podemos contar un hecho de violencia que hemos vivido, abusos en la calle, situaciones con la familia, con la pareja, abusos en el hogar, abusos inclusive en el espacio religioso. Podemos contar situaciones de violencia que estamos viviendo. Y pues obviamente, lamentablemente, pues la pandemia también nos ha dejado al descubierto, o más bien nos ha recordado las mujeres están en riesgo, la casa es un lugar de riesgo, entonces, ¿qué vamos a hacer para que este espacio sea un espacio seguro para las mujeres? Y enfocando todo este tema al tema de la resiliencia, es importante comprender un poco acerca de la agresividad, digamos, o el defendernos o el ser agresivos, pero una agresividad, digamos, eh, cuando reaccionamos ante las situaciones, entonces reaccionamos quizás de maneras agresivas. Se dice que eso
que lo hacemos realmente con personas que tenemos vínculos, pero que a veces la agresividad es humana, es muy humana. Cuando sentimos, digamos, impulsos que nos mueven, que reaccionamos ante situaciones, eso es muy humano, pero la violencia es inhumana. O sea, reaccionar ante situaciones, enojarnos, sentir rabia, enfadarnos por algunas situaciones, eso es muy humano, eso hace parte de nuestra humanidad. La situación está en cómo tramitamos esas situaciones. La violencia, en cambio, es inhumana, la violencia no es aceptable. Ningún ser humano merece ser expuesto a ningún tipo de violencia. No solamente las mujeres, sino ningún ser humano merece ser expuesto a eso. Entonces, cuando las mujeres se exponen ante estas situaciones de violencia, obviamente se les afecta toda su vida emocional, sentimental, su salud mental, su espiritualidad, todo lo que ellas son es afectado, porque la violencia no solamente, la violencia, digamos, si la vivimos física, pues están las muestras, están los golpes, están las formas, digamos, que nos dejan, pero eso no es solamente la afectación que deja la violencia deja unas marcas emocionales, sentimentales, espirituales en la vida de las mujeres. Entonces, ¿qué hacen las mujeres en estos momentos, digamos, cuando se encuentran expuestas ante estas situaciones? Puede ser que las mujeres tengan la capacidad de superar estas situaciones, ¿verdad? De ayudarse a superar y con los vínculos y con las personas que tenemos alrededor puedan superarlo, pero puede ser que las mujeres no puedan superar y se encuentren en el círculo de la violencia. Entonces, siempre están viviendo la violencia y por eso es que muchos casos de las mujeres que hemos atendido, a veces se dice, pero ¿por qué siguen ese mismo círculo? ¿Por qué no puede superar ese círculo de violencia? Si esto, si lo otro, eso no es fácil de superar, eso no es que nosotros le digamos a las mujeres, supérelo, mire, déjelo, mire, no sé qué, no, eso es un proceso, todo un proceso de acompañamiento con la víctima, donde pueda comprender, donde pueda ser sensibilizada, y donde le podamos dar herramientas para que el recurso que tenemos como seres humanos, que es la capacidad de ser resilientes, de adaptarnos a las situaciones, de transformarnos, entonces la víctima, las mujeres puedan entonces potencializar ese recurso, puedan evolucionar en ese recurso. Y entonces, a pesar del sufrimiento que estén viviendo en ese momento, puedan tener la capacidad de evolucionar, caminar y transformarse. Pero no podemos, lo que decía al inicio, usar la resiliencia para aguantar la violencia, porque a veces hemos pensado eso, ¿no? O sea, que como tenemos la capacidad de ser resilientes, de adaptarnos a los cambios, de aguantar, entonces tenemos que aguantar violencia, tenemos que aguantar esto que Dios nos ha dado. No, Dios no nos ha dado eso. Dios no nos permite que vivamos bajo esas circunstancias. Dios quiere que vivamos nuestra vida libres, en paz, en armonía, en amor, en desarrollo cada día de nuestra vida, de nuestra espiritualidad. Eso es lo que Dios quiere para cada una de nosotras. Entonces, esta resiliencia, a pesar de haber sido víctimas de violencia, este recurso de la resiliencia, pues les ayuda a las mujeres víctimas de violencia a adaptarse a estas situaciones y a poder superar estas situaciones que han vivido, a no quedarse en el círculo de la violencia, sino que puedan, con la resiliencia puedan salir de ese círculo de la violencia y puedan emprender nuevos proyectos, formar nuevas familias, puedan servir al Señor de una mejor manera, puedan servir en sus comunidades, pero mujeres sanas, mujeres capaces que han podido adaptarse a los cambios, que han permitido que Dios sane, digamos, sus vidas, que han permitido que la comunidad que les ayude a ir superando cada uno de estas situaciones que se viven. Las conductas producto de violencia pueden atravesar diferentes facetas en las cuales se observan las mujeres que viven violencia, entonces se observan depresiones, aislamiento del medio ambiente, complejos de inferioridad, agresividad, ansiedad y sumisión. Entonces,
exponer, digamos, a personas a violencia o exponer a las mujeres a ser víctimas de violencia, entonces, ¿qué les provoca? Pues obviamente mujeres que quizás sienten que no son capaces. Y quizás cuando uno ve la transformación de todas estas mujeres, que uno ha visto mujeres que han vivido unas violencias terribles, y uno ve cómo en el acompañamiento, en el proceso, uno va viendo como el cambio de estas mujeres. Y se sentían como unos gusanos, se sentían que no tenían valor, se sentían que no eran capaces, porque siempre el agresor le está diciendo eso, ¿verdad? Le está diciendo que no es capaz, que no puede, pero como estas mujeres a lo largo de que se les va acompañando en su proceso y se les va potencializando el recurso de ser resilientes, de tener la capacidad de superar estas situaciones, cómo Dios, uno va viendo en ellas esa transformación. Y entonces bueno, por eso me gusta mucho esa metáfora o comparar esos procesos con la mariposa, que se siente, que es un gusano que no tiene valor, que quizás uno lo ve ahí insignificante, pero cómo esa oruga, cómo ese proceso se va dando y cómo esa mariposa después sale y vuela tan alto. Y tú ves mujeres que han pasado por unos procesos muy difíciles de violencia, muy difíciles de maltrato físico, emocional, sexual, conflictos armados, todas estas situaciones, pero tú ves después cómo estas mujeres se transforman en grandes mujeres, en mujeres capaces, en mujeres que logran muchísimas cosas porque se les potencializó la capacidad de ser resilientes. Las víctimas de violencia pueden generar diversas maneras de afrontar dicha violencia, entre las que les encuentran las conductas de tipos agresivas o las resilientes. Entonces, las mujeres pueden adoptar dos caminos, o ser agresivas o digamos, ser violentas también, porque la violencia se aprende, o ser resilientes. Entonces, la primera puede producir estrés postraumático y la segunda genera actitudes resilientes. La resiliencia nos permite sanar, la resiliencia nos permite vernos hacia adentro, ver que somos capaces, ver que podemos lograr, ver que sí podemos superar, que sí somos diferentes, que no estamos condenadas a vivir en esa situación. Donde la mujer, a pesar de los acontecimientos, tiende a superarlos y a volver a su estado general. Entonces, si las mujeres no les potencializamos, las mujeres víctimas, sobre todo de violencia, aunque a todas las mujeres deberíamos de potencializarles el recurso de ser resilientes, si no les potencializamos ese recurso, ellas pueden volver al estado original. Entonces, pueden volver a su estado y volver a decir, no, es que yo merezco, es que yo hice, es que yo esto, porque ese es un círculo en el que están expuestas las mujeres. Entonces, ¿qué ayudas podemos brindar a las mujeres para poder potencializar la resiliencia? Creo que es clave para nosotras, las mujeres que somos mujeres de fe, eh, poder pensarnos en el trabajo que hacemos con las mujeres y siempre he sido, digamos, he pensado de esa manera porque vengo haciendo trabajo con mujeres durante mucho tiempo, digamos, y he trabajado con mujeres víctimas de violencia de género, violencia doméstica, pero también con mujeres víctimas de violencia por conflicto armado, porque sabrán pues que nuestro país es muy afectado por el tema del conflicto armado. Entonces, cómo estas mujeres necesitan ser acompañadas y cómo nosotros y nosotras, las mujeres de fe, que trabajamos, que tenemos unas pastorales a las mujeres, la Unión Femenil que ha trabajado por décadas con las mujeres, cómo tenemos una responsabilidad, no solamente ante Dios, sino una responsabilidad social en este trabajo. Debemos de saber que quienes trabajamos en las pastorales hacia las mujeres, con las mujeres, este debe ser un tema que debe ser tratado con las mujeres, donde se les sensibilice a ellas, donde se les apoye a ellas, donde se les hable de este tema. A veces en nuestras congregaciones pareciera que pensáramos que porque estamos en la iglesia, porque conocimos al Señor, porque conocimos del Señor, entonces ya nuestros hogares son perfectos, en nuestros hogares no hay violencia. Y eso, queridas hermanas y hermanas que me están viendo, eso es una falacia, eso no es real.
todos y todas estamos expuestas ante estas situaciones y hemos escuchado muchos casos, lamentablemente, de mujeres víctimas de violencia, esposas de pastores, pastoras, mujeres de iglesia, que han sido violentadas por sus mismos pastores, por sus mismos líderes, que son las esposas del líder, entonces porque es la esposa del pastor, porque es la esposa del líder, entonces no podemos decir nada, no podemos denunciar. Es una responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, como seguidores del Señor Jesús, poder hacer acompañamientos a estas familias, a estas mujeres, a estas parejas y también a los que son, a los maltratadores. Ese también es una responsabilidad pastoral de nosotros y de la iglesia. Entonces debemos de tener herramientas para potencializar esta resiliencia, pero saber que hay una gran responsabilidad como iglesia en este trabajo. Debemos asumir este trabajo, quienes trabajamos con mujeres, asumir este trabajo como un trabajo importante, como un trabajo que es necesario en nuestra iglesia, hablar de las violencias, hablar de los tipos de violencias, hablar de lo que está pasando, y si descubrimos que hay mujeres víctimas de violencias, tenemos que acogerlas, acompañarlas, pastorearlas y acompañarles en ese proceso de resiliencia en sus vidas. Entonces, algo que nos ayuda a poder potencializar la resiliencia en las mujeres es crear lazos familiares. Es crear lazos de confianza. Cuando las mujeres víctimas de violencia están expuestas ante estas situaciones y hacemos que ellas tengan lazos profundos con sus familias, porque lo que hacen los victimarios, ¿qué es? Siempre el victimario busca aislar a la víctima. Entonces lo aísla de su familia, lo aísla de sus amigas, lo aísla de sus compañeros, la aísla de si está estudiando, siempre busca aislarla y dejarla expuesta. Cuando ya la víctima está sola, entonces digamos que el victimario pues tiene mucho más, va a ser mucho más fácil hacerle violencia a esa víctima porque ya la tiene completamente sola. Por eso es importante cuando estamos atendiendo a estas mujeres que queremos potencializar su resiliencia, es importante conectarlas a ella con la familia, conectarlas a ellas con sus lazos de familia, generar esas confianzas, porque esas confianzas son las que la van a mantener a ella firme, la van a mantener a ella aferrada a algo, porque cuando se siente sola es cuando más está expuesta ante estas situaciones. ¿Qué otra cosa podemos hacer para brindar a las mujeres ayudas para potencializar la resiliencia? Generar vínculos. Es importante en estas mujeres víctimas generar vínculos. ¿Vínculos de qué? De amigos, de familia, de iglesia. Y resalto aquí que la iglesia es muy importante, que la iglesia, los vínculos que tenemos con nuestras comunidades nos harán inclusive quizás nos previenen de ser víctimas de violencia, porque esos vínculos son fuertes, porque cuando yo me siento sola, expuesta ante una situación, voy a ser mucho más vulnerable, pero cuando yo tengo vínculos fuertes, cuando yo tengo la pastora, la líder, la hermana a la que yo le pueda contar, a la que yo pueda denunciar, a la que yo le pueda decir, me está pasando esto, eso hará que las mujeres podamos evitar un feminicidio, podamos evitar que una mujer muera cada día en nuestro continente. Los grupos de apoyo, es importante generar, si tenemos espacios en nuestras congregaciones, generar espacios de apoyo con las mujeres, espacios para conversar, cómo se sienten, para sensibilizar, para poder hablar sobre estas situaciones que son más cercanas de lo que nosotras pensamos. Nosotros pensamos que no, pero esas situaciones son muy cercanas a nosotros y debemos hablar de esas situaciones. Y también para potencializar la resiliencia es muy importante la formación a las mujeres, el empoderamiento, y el empoderamiento es trabajar el proyecto de vida en esas mujeres, es decirles, sí puedes, es decirles, sí puedes superar esa violencia, no estás destinada a vivir en esa violencia, es encontrar en ellas sus fortalezas, es encontrar en ellas sus virtudes y que ellas se autorreconozcan, porque a veces se han perdido,
entre esas situaciones se han perdido y no se autorreconocen. Entonces es que darles la oportunidad para que ellas se auto reconozcan y puedan ayudar y ayudar a otras mujeres. Y es muy importante trabajar todo lo que tiene que ver la sensibilización y también la prevención. ¿Cómo trabajamos la prevención? Cuando trabajamos con nuestras comunidades o con nuestras iglesias, maneras saludables de relacionarnos. Nuestra cultura es una cultura muy violenta. Hablo desde Latinoamérica, es una cultura reaccionaria, agresiva, pero no agresiva, no agresiva, digamos, en que reaccionemos ante las circunstancias, porque eso es normal, sino que reaccionamos y de una estamos, como decimos acá, con los guantes, ¿no? En la mano a ver qué quiere. Entonces somos una cultura muy violenta y obviamente eso genera pues relaciones violentas. Entonces hay que enseñarnos, también tenemos que aprender a cómo son las buenas maneras de relacionarnos, cómo serían unas buenas maneras de tramitar los conflictos, de la comunicación. Creo que eso sería muy importante para poder tener en cuenta. Entonces, agradecer realmente por este tema. Creo que este es un tema muy importante. La resiliencia como un recurso para superar la violencia, pero no la resiliencia como lo que nos da la capacidad de aguantar y aguantar y aguantar la violencia, no, sino cómo a pesar de ser víctimas de violencia, podemos superarla, podemos sobrepasar estas situaciones, podemos seguir adelante y podemos superar cada una de estas situaciones. Entonces, mi invitación, hermanas, hermanos que nos ven desde diferentes lugares del mundo en esta tarde, mi invitación es que necesitamos trabajar estos temas en nuestras iglesias. Necesitamos acompañar a las mujeres en este tema en nuestras iglesias. Necesitamos que dentro de nuestras pastorales a la mujer trabajemos este tema de las violencias. Y también como teóloga, puedo decir también que necesitamos de construir todas esas situaciones o esos textos bíblicos que hemos aprendido y hemos enseñado, inclusive los hemos colocado para legitimar la violencia contra otros y contra otras. El texto bíblico, como dice, nos trae vida, nos trae libertad, entonces no podemos tomar los textos bíblicos para subyugar, para generar violencias, conflictos entre las personas. Entonces, agradezco por este espacio, gracias a cada una de las personas que se conectaron con nosotros. Realmente no podría leer todos los comentarios que encuentro pues aquí en el Facebook, las preguntas. De verdad, muchas gracias por conectarse en este espacio, por estar acá en este espacio todos los viernes, que pues la Unión Femenil ha dispuesto de América Latina para estar acá. Y pues hoy la resiliencia, muy agradecida por invitarme, muy agradecida por poder compartir de lo que Dios me ha regalado, de lo que Dios me ha permitido capacitarme durante todo este tiempo. Y bueno, les invito a que se sigan conectando todos los viernes en este espacio con la Unión Femenil y trabajemos este tema en nuestras congregaciones, invitarles a nuestro Día Mundial de Oración, que será el próximo lunes, para que también podamos unirnos y que siempre en este día estamos orando por todas las mujeres que son víctimas de violencia, por las situaciones de desigualdad que viven las mujeres, por todas estas situaciones que viven las mujeres en todo nuestro mundo. Entonces, gracias de verdad por estar acá, por acompañarnos en este espacio. Bendiciones y estamos entonces en contacto. Dios les bendiga, que estén muy bien.